Muy buenas tardes, ¿cómo están? Día martes 27 de julio, comenzamos por los supuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vial y el diputado Diego Charper. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes ciudadanos y ciudadanas. Hola, buenas tardes. Como hay hartas cosas, hartas novedades que podemos ir comentando, porque, por ejemplo, ya habíamos dicho que la primaria ya es un hecho, solo faltaba un candidato o un partido que estaba en la indefinición, ¿ya? Porque ya sabemos que oficialmente presidente del Senado Yana Proboste por la DC, Paula Narváez, Partido Socialista, y Carlos Maldonado, Partido Radical, y faltaba el PRO. Finalmente se bajaron, Francisco. Las razones que dieron Yo creo harto que que hablar. a la política le hace mal inventar excusas. El Partido Progresista hasta el domingo participaba en la primaria y tenían un problema que quedó en evidencia. No es un tema de financiamiento, no es un tema de falta de transparencia en la primaria. El Partido Progresista lamentablemente no tiene candidato. Y no tiene candidato, ciudadano auditor, porque su líder natural, que es Marcos Enríquez Ominami, de aquí a pasado mañana, que es el sorteo para hacer el voto, no tiene ninguna posibilidad de resolver su tema judicial en 48 horas. Entonces, esa es, en mi opinión, es la razón de fondo. Y los encuentro hasta razonable su argumento. ¿Para qué voy a ir a una primaria donde yo no tengo candidato? Pero no me parece adecuado ni justo que se inventen otras razones y no se expongan las verdaderas. Si yo fuera presidente del PRO, que lo conozco, Camilo Lago, le diría, oye, no vamos a la primera porque no tenemos candidato. Y no tenemos candidato por la razón que les mencioné. Eso es lo Bueno, correcto, creo yo. bueno, ellos en vez de decir eso, que no tienen candidato, dijeron que era por un tema de transparencia o falta de transparencia esta primaria y de financiamiento, que es muy Claro. caro. Lo segundo lo podemos discutir, de hecho discutámoslo. Varios auditores nos preguntaban quién financia eso, cuánto vale, pero antes de eso, la parte de la transparencia es como echarle barro al proceso. Me parece un poco feo, complejo, porque además son parte de la misma coalición. Claro, completamente innecesario y se inventa un argumento que no es real y se oculta el real, que todo el mundo lo entiende. Marco Enrique Ominami tiene 2 procesos en curso, ha hecho apelaciones, incluso al Tribunal Constitucional, y quiero decirte que yo no encuentro razón en el tema de fondo. Mientras no sea condenado, cosa que está siendo investigado, no creo que sea razonable quitarle sus derechos ciudadanos. Lo mismo que el senador Osandón. El Sobre senador todo, Osandón, oye, y el sobre todo senador si Osandón no lleva está condenado. ¿cuántos Pero, años lleva Marco Enrique Ominami en este proceso? O sea, está bien. O si lo vamos, o sea, tiene que ser rápido, o por último no suspenderle sus derechos, pero este es un precastigo. ¿Y por Así es, cuántos pues. años? Mira, se me ocurrió que yo hago un paralelo entre Marco Enrique Ominami y el senador Osandón. Al senador Osandón no le permitieron votar en la última elección, en la primaria. Yo creo que ¿No ahí es cierto? estamos mal, ¿eh? ¿Qué decís tú, abogado y doctor en Derecho alemán? oye, no, pero primero dejemos claro que son cosas distintas. Pues el senador Sandón ni siquiera fue desaforado, ni siquiera ha sido acusado. Yo entiendo que respecto a Marco Enrique Ominami ya hay acusaciones, ¿ah? Sí, claro, Entiendo. pero están Claro, en ambos procesos en curso en el caso de Marco Enrique sí, Ominami. pero con una diferencia, que es que lo que pasa es que nuestra legislación establece que cuando una persona está acusada, es decir, el Ministerio Público alcanza un nivel de convicción para acusar, es decir, ejercer la acción penal pública, ahí se suspende el derecho a sufragio. Y por lo tanto el senador Sandón ni siquiera se ha llegado hasta ahí porque la Corte de Apelaciones de San Miguel no permitió su desafuero y por lo tanto estimó que no había procedencia ni siquiera para seguir adelante con la investigación. En cambio, en el caso de Marco Enrique hay acusaciones. ¿Ah? Ahora, el tema de fondo, yo creo que la duración del proceso obviamente genera un cierto nivel de injusticia. Si la justicia tarda, no es justicia, ¿eh? Y es demasiado lo que se ha demorado. Ahora, yo también estoy de acuerdo con lo que decías tú recién, Pancho, que la gente tiene que ser más franca en la política y decir de frentón, no tenemos candidato o no Claro, tenemos un candidato competitivo. pero déjame decirte algo, Diego. ¿No te Sí, parece porque razonable que la suspensión de los derechos políticos sea una vez que una persona sea condenada y no mientras sea investigada? Yo creo que es un tema que hay que pensarlo, ¿eh? De hecho, da como para analizarlo desde un proyecto de ley.
Claro, Porque porque O como, sea, o como sea, regla general, pues, ojo, porque fíjense, las medidas cautelares, ¿ya? Cuando hablamos de las prisiones preventivas, que nosotros mismos nos hemos quejado que en algunos casos, y en gran mayoría, no estamos hablando solo lo que se ha generado revuelo en el último tiempo, tienden a ser muy largas. Y en la práctica, ¿qué es lo que es una medida cautelar? En el fondo, una persona, dependiendo del riesgo que representa para la sociedad, el riesgo que representa que pudiera volver a cometer otro delito, por ejemplo, o que se pudiera fugar, dependiendo de esos riesgos, tú fijas una medida cautelar. Entonces, claro, se critica que la prisión preventiva tan extensa es una especie como de castigo anticipado, pero en este caso es prácticamente lo mismo, es como si tú le agregaras el castigo anticipado. ¿Qué pasa si después era inocente? La prisión preventiva, la función no es castigarlo antes, es resguardar a la sociedad de esa persona peligrosa, no claro, castigarlo pero ni yo creo que quitarle derechos. hay un abuso, bueno, lo hemos conversado varias Por eso te veces digo, aquí. por eso, Hay un pero abuso de el de la prisión principio, preventiva. sí, lo hemos conversado muchas veces, pero el principio de esa medida cautelar no es un castigo anticipado. El objetivo es resguardar a la sociedad de ese individuo, en el fondo, para que no sea un peligroso, para que no vuelva a cometer el delito, para que no se fugue, etcétera. No es pero en este caso, quitarle su derecho a votar. ¿Qué es eso? Es un castigo anticipado. Mm. mira, buen tema, estoy Pero mirando ahí aquí. tienes un proyecto de ley. Mira, y te agrego más, ¿ah? Estoy mirando aquí muy por encima la legislación española y dice carecen de derecho a sufragio, artículo segundo de la ley orgánica de número 5 los condenados por sentencia judicial. O sea, en el fondo habla de los condenados. Y Claro, luego, pues eso es lo lógico. claro, fíjate, y después en Colombia, artículo 57 de la ley número 65 dice, los detenidos privados de libertad sí reúnen los requisitos para ejercer su derecho a sufragio. Mira, buen tema sacaste, Vidal. Podrías ser Sí. parlamentario, ¿ah? Te podrías tirar al Senado, Vidal. No, 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 no me metan cosas raras. Eso me has dicho que ir por la metropolitana o ya, Yo, o se te acolcharon los no, que te si quieren. mi problema es que mi partido quiere que sea candidato a senador por la región metropolitana, pero tendría que ser de una disciplina militante tremenda. Pero Porque bueno, ¿quién podría ser si no? me imagino que una buena candidata sería la Elia Molina. Ah, ok, ahí tienes un. ¿Y ni un ¿Sí? diputado que sube? No. No, porque tenemos un drama el PPD en Santiago. Los tres diputados, perdón, dos de los tres diputados que no pueden reelegirse, dos son de Santiago, Tucapel Jiménez y la Cristina Girardi, porque cumplieron sus 12 años de parlamentario. ¿Y no quieren ser senadores? Que yo sepa, no. Ahora, Tucapel Jiménez sería un muy buen nombre, pero bueno, ahí nos queda poco tiempo para definirnos, porque el 23 de agosto hay que estar listos. Y lo otro, Bárbara, que dijiste que algunos de nuestros auditores preguntaban cómo se hace una Ah, sí, primera, ¿cómo se financia, po? se financia con, con platas de los partidos y los candidatos, o sea, los comandos. En este caso yo calculo que el costo de la primaria son unos 500 millones de pesos. Ya, y eso incluye, en el fondo, habilitar todos los centros, imprimir las Mira, papeletas. el ítem más caro es la impresión del voto. El segundo ítem más caro es el traslado de Arica a Punta Arenas, de los paquetes con los votos. El tercero ya entramos en el arriendo de locales. Si es que una comuna no se consigue una escuela, una junta de vecinos, un local sindical, tenéis que entrar a arrendar. Pero para que tengan una idea, creo que lo he dicho, en el caso de la primaria presidencial del PPD, donde yo perdí, el costo fueron 15 millones de pesos. Y votaron casi 15.000 personas. ¿Cómo costaron Pero 15 millones de pesos? no, votaron casi 15.000 No, no, no. personas. Tú dijiste que costó 15 millones de pesos. Sí, la primaria del PPD costó 15 millones de pesos. Pero ¿cómo entonces está a costar 500? Bueno, sí, eso era solo un partido y no en todas las regiones, no en todas las comunas Claro, tampoco. nosotros hicimos primaria en 169 comunas, donde se constituyó colegio electoral, digamos. Pero yo creo que la unidad constituyente vamos a llegar a unas 300, si no un poquito más. Ya, pero, o sea, por lo menos a casi todas, po, Claro. porque esa Entonces, vez la fíjate, mitad es. como el principal gasto es el voto,
nosotros mandamos a hacer el 1% del padrón, o sea, 150.000 votos. Y yo creo que la unidad constituyente pues, tiene que mandar a hacer 1.000.000 de votos, si no un poco más. Qué lata, porque ahí se pierde muchísimo. Sí, claro, Es una apuesta, pues imagínate, es una habían apuesta. venido Lo que pasa es lo que 150.000, no puede votaron ocurrir 15.000. es Es que que tú no tengas puedan más votar. gente y no votos. Ya sería la locura. Prefiero que sobren los votos a que sobren los ciudadanos. De todas maneras. Oye, y dime una cosa, ¿qué participación tienen como expectativa? No, ahí, a ver, cada uno tiene su mirada. Yo creo que si la campaña se despliega en la televisión, puede ocurrir lo mismo que pasó con la primaria de la que vimos hace 2 domingos atrás. Porque en la televisión los debates son muy convocantes. Yo creo que sí, por ejemplo, la primaria legal ayudó mucho a que la gente se levantara a votar lo que vio en los debates. Y ustedes, la idea es tener un acuerdo con Anatel, porque no se los puede hacer el fondo. No sé, ya hay algunas ofertas, pero lo mejor es una especie de acuerdo con Anatel. Ahora siempre se escapa la red y CNN y Chilevisión, pero Está bien. ya se están moviendo las tropas para pedir debates televisivos. Está bueno. Sí, pues, de todas maneras, o sea, Mm. eso fue, y no solo levantó el ambiente, sino que además muchos dirán que dio vuelta a la elección. O sea, a mí Así no me es. cabe la menor duda que la campaña de las primarias y los debates cambiaron los resultados. De todas maneras. O sea, Jadwe perdió en la campaña y en los debates, y Lavín perdió en la campaña y en los debates. Claramente. Bueno, Saca la cuenta que vi los números. Cuando Boric se lanzó, como hace 2 meses, 2% de intención de voto. Y Jadwe tenía 15, 16. Y en el caso de Lavín, siempre en primer lugar, y Sichel, salvo la última semana, nunca lo alcanzó. Entonces, ¿qué es lo que hay entre medio de esos números? La campaña y los debates. efectivamente. O sea, Y el cuando un debate te programa. tiene 30, 40 puntos, 7 por 4, estamos hablando de 4 millones de personas. Sí, pues harta gente. Entonces, A ver, y pensemos en el debate. Va a estar entretenido porque yo creo que en el caso de los debates de ustedes, Maldonado yo tiendo a pensar que no es su fuerte, ¿no? Tengo la sensación de que la cosa va a estar entre Paula Narváez y Yana Proboste, sí, claramente. que son buenos debatientes. Claro, y tiene que ver además, más allá de un denominador común programático que tenemos, hay diferencias, sobre todo en materia cultural y valórica. Mi candidata, Paula Narváez, partidaria de la eutanasia, partidario del aborto libre a las 14 semanas, y vamos a ver qué dice la candidata Diana Proboste sobre esos temas. En materia económico y social es bien parecido, creo yo. Yo creo que ahí no está mucha la diferencia. Oigan, que hablemos de la convención, me están pasando varias cosas. A ver. Hoy finalmente se votó el mecanismo para elegir a las vicepresidencias. Ya. Era un punto que generaba mucha expectación porque habían 2 grandes posturas que se estaban jugando. Una, que es la que propuso la mesa de la convención, la mesa directiva, que buscaba hacer una representación de todos los sectores. Entonces, se eligen mediante delegado, se necesitan 21 patrocinios y así finalmente cada sector podía elegir a quién va a estar representándolo en la mesa, ¿cierto? Y así se eligen todos. Y la otra propuesta, que era la del Frente Amplio y el Partido Comunista, o sea, perdón, la de la lista del pueblo del Partido Comunista, querían que se votara tal cual como se votó por la presidenta y vicepresidente, como una elección papal, cada uno en una votación. Entonces, Claro. ¿cuál era el punto? En ese mecanismo, ellos hubieran podido elegir a todos. Entre la lista del pueblo, Frente Amplio y Partido Comunista podrían haberse quedado con los 7 escaños, a diferencia del otro. Se votó. Y fíjense que con una amplia mayoría finalmente se impuso la alternativa que da representación a todos los sectores. ¿Qué Eso es significa eso? interesante, ¿eh? Sí, porque eso va marcando una pauta de Sí, cómo claro, se eso es va interesante. canalizando
Claro. la institucionalidad democrática de esta convención. ¿Qué les parece? Bueno, a mí me gustó siempre que la vicepresidencia estuvieran todos los sectores representados. Así que yo estaba por la alternativa 1. Lo que me llama la atención positivamente es que haya ganado esa alternativa 1 y se impuso a la alternativa que era excluyente, con nombre y apellido, dejar fuera a la derecha. Ahora, lo potente pareciera ser, si entendí bien, que sería hasta posible que la centro-derecha tenga 2 vicepresidencias si se estructuran bien, ¿o por qué se estaba rumoreando eso? Ahí me perdí. Yo también. Yo estaba leyendo a algunos que estaban diciendo que con el sistema podrían sacar 2 vicepresidencias. Yo creo que no dan los votos, pues sí. Tenía que tener 21 patrocinios, ¿no? Sí. Sí, po. No, Chile vamos por Chile, le alcanza para 1 y le sobran varios votos que ellos podrían pactar con otro bloque para elegir a una persona. De hecho, ha trascendido, todos son trascendidos, que idealmente pudieran ocupar esos votos para elegir una persona del nivel de Agustín Esquella u otro cualquiera que de alguna manera no sea de su sector, pero que sí genere garantía de una buena representación, de alguien serio, moderado, serio Pero o para que seria. usted vea, pues, ciudadano auditor, triunfa la tesis correcta, en mi opinión. La derecha tiene que tener un representante en la mesa. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Se dividió la derecha. No, pues sí son puros trascendidos, hombre. Pero antes de pasar a la teleserie Pues si que yo le leí el gusta a Vidal. Mercurio hoy día. ¿Y Está bien, a qué división te refieres? ¿A la posibilidad de estar o no? Pero en esa mesa? espérate, déjame hacer un comentario antes. Me sorprende que se diga permanentemente que la derecha tiene que tender puentes. Si aquí los que tienen que tender puentes es la lista del pueblo, si ellos son la mayoría que están tratando de pasar la máquina, y yo me alegro que en esta votación al menos hayamos tenido algún tipo de equilibrio, porque la verdad de las cosas que a mí me da risa cuando dicen Chile Vamos tiene que tender puentes, pero ¿sabes? Que aquí los que tienen que tender puentes son los que tienen las mayorías. Ahora, respecto de la teleserie que quiere anunciar Vidal, mira, hay evidentemente 2 tesis dentro de la centro-derecha. Hay algunos que creemos que tiene que estar representado por gente que tienda a dar señales en favor del diálogo, y otros en una cosa distinta, y bueno, estamos teniendo una discusión. Si lo que a mí me encanta es que cuando en la izquierda hay discusión, es democracia interna. En cambio, cuando en la derecha hay discusión, es división. ¿Te fijas? Ellos son fantásticos para ponerle el sustantivo que más les gusta. Po. Oye, ¿quién es el candidato de Renovación Nacional a ser vicepresidente? Hay 2. Puede ser Raúl Celis o puede ser Ruggero Cosi. Ya, y el candidato de la UDI es Rodrigo Álvarez. Así es. ¿Y me pueden leer la segunda, el titular? La segunda no es el siglo, pues de derecha. Así que, ¿qué dice el diario de derecha santiaguino y centralista sobre la pugna en la derecha? Bueno, Yo en creo la que iba a haber portada, todo menos Vidal citando la segunda. Vos. en la portada sale la foto de Rodrigo Álvarez de la UDI y dice: UDI impone sus términos a Chile Vamos. Nomina a Álvarez para mesa de constituyente. ¿Y qué Raúl dice el Celis secretario general de Renovación Nacional frente a esa imposición? No, pues ese es, mira, sí, Raúl Celis obviamente. dice: Mira. no hubo conversación ni negociaciones, más bien fue una notificación de la UDI, que ellos tenían 20 votos. ¿Qué Arquidiócesis tal? llega UDI, tenemos la firma para presentar un candidato. Ah, es que ellos tienen, claro, ellos tienen 20 firmas, 20, le falta Y le uno. falta una. Ya, pues ya está, ahí estamos. Ya, pero capaz que se lo Atrincherado en el uno. convencen. Ya, pero capaz que se lo. Imagínate, negocian con la lista del pueblo, le dicen: ya, tú pasas ahí un voto y yo te paso los otros No, 16. eso no va a pasar. No, porque los otros 16 son de RN, po. Si es el drama que tiene la UDI. Ah, claro. No Claro, pueden si les negociar los falta. votos de los Pero otros. mira, en la historia Claro, pues. post-90, yo siempre en La Moneda, cuando era vocero, había diferencias y divisiones en la derecha, yo siempre tenía una frase. RN propone y la UDI dispone. No, eso no es Ya así. como le mete el dedo, Eso no es la así. tía. Eso no es así. Miren, yo les voy a decir una cosa. Acuérdense de mí. Vamos a terminar con una fórmula intermedia, que no le voy a dar el gusto a Vidal de decirle cuál es, pero vamos a terminar con una fórmula intermedia, porque si nuestros socios de la UDI pretenden que esto sea de una forma unilateral, obviamente no va a resultar. Y dejémoslo hasta ahí. A ver, obviamente el tener Y a propósito, 20 y a votos propósito le de da relaciones turbulentas,
déjame hacer un comentario que lo dejamos pasar. Tuviste que ya empezaron las primeras esquilas entre las candidatas de la oposición. La señora Narváez dijo que la Yasna Proboste era la candidata de las cúpulas. Y, ¿Ya? y Pizarro le salió a contestar que si hay alguien que es la candidata de las cúpulas es una que fue nominada por una expresidenta desde Ginebra. No, Claro. sí, también, claro, y ahí tenía ¿Cómo, una pelea Pancho? de ¿Por verdad. qué? Po. Yo Ahí creo estamos Vamos a que hablar hablando. más de eso. mi candidata se equivocó y porque ¿para qué? No tienen necesidad alguna. ¿Para ¿Para qué qué? sí? Porque además ustedes dijeron fair play. No, si además, mira, si esto es muy importante. Si en las primarias la gente del mismo bloque se empieza a dar patadas en las canillas, la que gana esa primaria, esas patadas en las canillas le va a hacer la cuenta después. Obvio. Si no Porque miren. los derrotados en la primaria, más que la persona, sino que los adherentes a la persona que salió segunda o tercera, bueno, dicen, bueno, pero ¿cómo? Si me sacó la cresta en la campaña, ¿cómo ahora quiere que la apoye? ¿Qué es lo que dijo la colega de Chalper, pues la secretaria general de la UDI? Que ella está acostumbrada a votar por candidatos de derecha. Y como Sichel ha dicho que no es de derecha, ¿qué tal? No, esto no Oye, dijo esto. quiero que, mira, Dijo, vamos a comentar un par dijo, de cosas y dicho también del senador Gio Girardi, ahí A ver, otro combo, pero nos vamos a ir a la pausa y les muy quiero contar de bien. Tepille porque los únicos que no los quieren son los delincuentes. Han frustrado más de 54.000 delitos protegiendo hogares, familias, empresas, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima, protéjase 365 días del año con tepille.cl. Texpro, líderes en tratamientos de agua para que usted pueda purificar el agua de su industria o su empresa. Junto a ellos, desde el agro hasta la minería, tienen un tremendo equipo de profesionales con la tecnología que usted necesita para su proceso. Un gran producto, más que productos, una gran solución, texpro.cl, lo puede llamar al 223-849000. No vamos a la pausa y volvemos rápido con más por los opuestos. Creo que volvamos rápido antes que se nos olvide. Ya, vamos. ¿qué Gracias. dijo Girardi? No sé qué dijo Girardi. Les voy a contar, ya les voy a contar, está muy divertido. Ya estamos de vuelta, seguimos en Polos Opuestos, le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal. Estábamos hablando de dos temas paralelos, pero uno, para cerrar la convención, fíjense en que dentro de las declaraciones, las cosas que han seguido avanzando, la lista del pueblo y el Partido Comunista está pidiendo que se haga una declaración en contra del TPP-11 para que no se legisle nada al respecto mientras dure el trabajo de la convención. Nuevamente se están saliendo de las atribuciones que les corresponde. ¿Cuánto puede resistir ese elástico que está tratando de estirar un sector que cada día pareciera que va a ser más minoritario, así como va la cosa, Francisco y diputado Diego Chalper? Es que eso no tiene la menor importancia, pues, Bárbara. Sí, pero la señal a la ciudadanía, en vez de Sí, estar en lo pero al suyo, final empezar si a... tú empezás a repetir declaraciones que van más allá de la función, Va a ¿quién llegar la pierde? irrelevancia, dices tú. Obvio. Al final la Si gente esto es sin nada. igual, lo que hace la convención con estas declaraciones es igual a los acuerdos de la Cámara de Diputados. Son acuerdos, pero no tienen ninguna viabilidad. Sí, yo no sé, O sea, hay en que el ver. fondo, más que ni una viabilidad, no es vinculante. Entonces, Exacto. ellos pueden hacer todas las declaraciones que quieran, y la verdad es que el resto de los poderes es totalmente autónomo para hacer lo que se estime pertinente. Yo lo que veo es que países tan locos como Japón, como Canadá, en fin, han firmado el TPP-11. Entonces, yo ahí creo que hay una mala lectura del tratado, porque a mí lo que me han dicho, por ejemplo, es que afecta la denominación de origen de las semillas. ¡Falso! No Nos sé, mucho somete a mito. Mucho No, mito. entonces, yo de verdad a los auditores los invito a que salgan de los mitos y se den cuenta que países muchísimo más estrictos que nosotros en todo y muchísimo más desarrollados lo han aceptado, porque lo que dicen que hacen no lo hacen. Entonces,
Yo ahí creo que el Partido Comunista y la Lista del Pueblo están tratando de hacer eco de un mito, ¿ah? Y no tiene ninguna importancia, eso se va a debatir en el Senado y ojalá se apruebe. Bueno, esto promovido por el gobierno de la presidenta Bachelet, encabezaba las negociaciones Heraldo Muñoz como ministro de Relaciones Exteriores. Piense que cuando Chile empezó a manifestar estas dudas, hasta Reino Unido dicen, levanta la mano, ya, si se bajan, acá estoy, nosotros queremos. Entonces, claramente hay que mirar mejor la información. ¿Cómo vamos a decir que la presidenta Bachelet o el exministro Heraldo Muñoz nos quieren sumir en un tratado terrible que va a destruir nuestra soberanía y que nos va a generar perjuicios? Demencial. Bueno, tú sabes que ahí hay un debate más allá de lo ramplón, bien interesante, ¿eh? Porque Sí, pero hay muchos mitos. lecturas completamente contradictorias de gente que sabe, pues, no de cualquier compadre. Bueno, al final esto tendrá que Yo radicar creo en que el también hay Congreso. algo de mito en ambas Mucho. posiciones, digamos, pero hay gente seria que te dice que sí y gente seria que te dice que no. ¿Qué gente seria dice que no? Hay muchos economistas que te dicen que no en el Pero mundo ¿quién? Porque a ver, que o sea, no recuerdo haber visto alguno. yo me leí a uno que es Rada, me parece, que es bien conocido, que vive en Gran Bretaña. Justo Es que en que, Gran Bretaña dicen que sí. En sí, algún, claro. allá, Pero Pancho, vamos a pero decir que mira, son para un que no, país pero Mira, claro, yo ultraordenado. creo que el tema de fondo en el caso de Chile, de los más preparados, es que Chile debe ser, junto con Singapur y Hong Kong, de las economías más abiertas del mundo, lejos. Entonces, el TPP-11 te profundiza la apertura. Y mientras eso ocurre, hay una tendencia en Chile por ejemplo, a cambiar la matriz productiva. Seguimos insertos en el mundo, nadie está por volver a una economía cerrada de sustitución de importaciones, pero regular mucho más la incorporación de Chile a la economía mundial. Yo creo que ese es el tema de fondo, de fondo. Es decir, somos una de las economías más abiertas del mundo, seguimos abriéndonos aún más. Ese es mi punto. sí, pero yo creo que, a ver, igual hay que mirar, Pancho, quiénes son los que lo han suscrito. O sea, aquí, Bueno, el último fue evidentemente, Perú, pues, ¿para qué te vas tan lejos? Perú se lo suscribió hace 2 semanas. Perú. o sea, son países que están hoy día en la vanguardia. Mm. Bueno, no sé, Sería yo creo que ahí interesante, hay... fíjate que a mí me ha faltado un debate entre personas calificadas en pro y en contra. Bueno, No la cuestión fácil, sí, pongámoslo, claro, así con ir al argumentos concho. reales. Mm. Sí, estaría bueno. Ya, volvamos a la disputa anterior que nos fuimos a la pausa. ¿Se acuerdan que yo les dije que habíamos dicho del senador Girardi que ¿Qué podíamos dijo comentar? Girardi? Dios mío. Afírmate. Bueno, fíjate que él dijo que estoy buscando acá la frase, la cuña, con comillas. Si fuera solo Gabriel Boric, bueno, pero uno tiene un ecosistema alrededor de visiones, de miradas, y muchas de las visiones que acompañan a Gabriel creo que son ideas zombie, ideas que cumplieron un ciclo, que murieron, que ya no sirven para el siglo XXI. Yo soy estadista en salud, educación, pero yo creo que en el siglo XXI el Estado no va a resolver todos los problemas. ¡Chan! ¿Qué tal? Oye, pero Evidentemente mira se que... refiere a sus compañeros Partido Comunista y esos sectores, Oye, ¿o no? a mí me sorprende, está entrando en un trance de lucidez curioso, un Bueno, poco preocupado. la primera recomendación para Girardi es que escuche a Diego Chalper, Pero porque si mira, si eso es la idea zombie. cuando la derecha te aplaude, significa que vas en camino equivocado. No, pero si eso no es así, no te pongas lista al pueblo para tus cosas. Oye, pero yo te digo la firme, yo creo que tiene un punto muy importante Girardi, que es que acá obvio que hay que juzgar al candidato, pero también hay que juzgar al ecosistema del candidato. Tú, bueno, en una entrevista estuvo ahí la jefa económica, y la jefa económica parecía que era experta en superficialidades, porque la apretaban un poquito y no era capaz de bajar 1 metro de profundidad. Entonces, ojo con mirar al candidato solamente en su particularidad. Aquí lo que hay que mirar es cuál es la capacidad de gobierno, cuáles son las ideas que circundan. Y yo creo que el gran problema de Boric es, uno, que se muestra más moderado que lo que es. Dos, que cuando se han visto expuestos a gobernar
desde la Municipalidad de Providencia hasta el Ministerio de Educación en el gobierno de la presidenta Bachelet. Cada vez que han tenido que gobernar no han tenido muy buenos resultados. Y tres, yo de verdad creo que Gabriel tiene ideas muy de izquierda en algunas materias. Y yo no creo que sea lo que Chile está buscando. Mm. Pero veamos, yo creo que se equivoca Girardi, porque, mira, entre otras cosas, por una cuestión práctica. Ya, pero igual hay una constatación de un hecho, o sea, cuando él dice hay gente que acompaña, él no está culpando al Sí, no, diputado pero Boris, si da lo- y que el Partido Comunista tiene ideas de hace 500 años y que ya no funcionan en ningún lugar del mundo, está constatando un hecho. O sea, claro, pero claramente no se resulta que refiere al para diputado Boris. ganarle a la derecha, en diciembre, los que pasen a segunda vuelta en noviembre tienen que cuidarse mucho, porque la historia te enseña que si un candidato de izquierda descalifica al de centro izquierda y mutuamente, lo mismo que yo explicaba para las primarias de los bloques se produce en la primera vuelta. Si no, explíquenme por qué de cada 10 votos de Marcos Enríquez Jominamis el 2009, 3 de esos 10 votos se fueron para Sebastián Piñera en segunda vuelta. Mi Porque les vino una interpretación ínfula de liquidez, po. es que O sea, tú dices, no hay que pelearse con el Partido Comunista, sacada de podrían votar por cresta, la ustedes. sacada de mugre de Marcos Enríquez Jominami durante toda la campaña a Eduardo Frei, que era el candidato de la Concertación, melló la confianza en sus propios adherentes. Resultado, de cada 10 votos de Marcos Enrique Dominami en primera vuelta, 7 votaron por Frey en segunda vuelta, 3 votaron por Piñera. Mira, Así que ahora, dense gustito nomás. sí, va a estar entretenida la cosa porque en la izquierda la pelea va a ser cada vez mayor. Y mira, Jorge Char dice, no soy el candidato de la lista del pueblo, vamos a dar una sorpresa los días que vienen. ¿Quién irá a ser el candidato de la lista del pueblo? Capaz que sea Francisco Vidal, y ahí que dejarla. No, pero no sé quién podrá ser el candidato de la lista del pueblo. Yo creo que hay un dirigente mapuche que se llama Diego. Ancalao, pero Calao, pero Sí, él ha sonado varios, pero yo no sé si asociado a la lista del pueblo, ¿sí? Lo he yo visto creo que sí. que están buscando firmas. Podría ser. Oye, pero quería tocarle un tema a los ciudadanos auditores que me pareció. Bingo Varela, me refiero al ex ministro de Educación que decía que esto se resolvía con bingo. Te voy a decir que le bingo. Qué Bingo pesado. te quiero Varela. decir una cosa. No, La más columna, conocido ¿toda referencia como a la columna? Don Gerardo Varela, el No, yo le exministro digo de Bingo Educación. Varela, porque escribió una columna, es colega mío en columnas del Mercurio, ¿eh? Bueno, pero él que escribió una columna diciendo Virgen a los 40, así se titulaba, y descalifica al candidato presidencial Boric porque, uno, no se tituló, es solamente egresado de Derecho. 2, nunca ha trabajado en el sector privado. Cáchense. Dijo que pasó Ni de la Entonces, tampoco en el mesada, público, ¿eh? dijo que Ojo, ni pasó tampoco en el público. pero si, dijo que No pasó ha de trabajado de nunca la en ninguna parte. dijo que pasó de la mesada del papá a la a dieta la dieta, parlamentaria. ya. Entonces, qué increíble ese criterio, ¿eh? O sea, hay que trabajar en una empresa privada para ser presidente de Chile. Dios mío santo. Dijo eso, Vidal. Pero no Porque dijo eso, dijo el que ha riesgo trabajado para ni un ser lado. presidente de Chile es haber pasado solo por el sector privado, que puede ser un Masterchef en colusiones. Ese es un problema. Ay, Vidal. Pero mira, yo creo que la columna tiene, ¿Qué tal? es bien, como se dice, es bien ácida, pero yo me maté de la risa. Porque en el fondo, a ver, son cosas que es importante que la gente pondere. Yo no digo que alguien que no tenga título necesariamente tenga algún tipo de déficit, pero no deja de ser, digámoslo así, llamativo que una persona que haya estudiado Derecho en la Universidad de Chile no haya terminado titulándose. Pero yo creo que Varela tiene, más allá de la pesadez por el desempeño como ministro de Educación, es muy asertivo en sus columnas, un tipo de una pluma bien dura. Es la Quizás si derecha nosotros... en su esencia. Pero mira, pero Francisco, Diría Vargas Llosa un cavernario. igual hay No, un punto que se puede mirar, y si lo vamos a lo que pasa en la convención, fíjense, hoy día Tomás Flores contaba que había un convencional
que cuando se habían hecho esta dinámica de presentarse, había dicho que era abogado, que era académico, y que se habían molestado varios de la lista del pueblo, y lo increparon, así como que qué se cree, que porque dice que es abogado, que no deberían decir esas profesiones. Entonces, claro, una cosa es el debate respecto a qué estudió o no, y si eso te hace ser mejor persona o más preparado, ese es un debate, y otro que puede tener un punto, es respecto a la experiencia, porque fíjate que tanto la gente que está en la lista del pueblo, por ejemplo, todos han trabajado, han hecho algo en su vida, y todo eso es una experiencia que les ha enseñado cosas. Entonces, alguien sabe cómo ganarse la plata, alguien sabe cómo gastarse la plata, alguien sabe lo que es pasar una necesidad, alguien que sabe cómo administrar un presupuesto de la casa, alguien que sabe cómo administrar, no sé, en el fondo, gente que tuvo responsabilidades en algún momento, gente que ha tenido trabajo, que ha tenido que cumplir. Quizá apunta a algo como eso, no necesariamente al cargo o no, o a cuánto ganaba, sino más bien a conocer el mundo laboral, a conocer cómo funcionan las empresas, a conocer cómo funcionan los organismos públicos, etcétera. Claro, que eso lo tiene una persona, no necesariamente si estudió o no, pero sí solo por el hecho de vivir. Po. Yo creo que Boric es uno de los candidatos más cultos en Chile. Lejos. Es una persona que reflexiona lo que dice, ¿No? en Y estudia general. mucho. Y Por eso, lee mucho. él tiene argumentos formados. ¿Sí? No habla cabeza pescado. Puede no tener la experiencia, No, y tú puedes no estar de acuerdo con lo que dice, pero él lo dice la cabeza pero, pescado por decirla. claro, pero no es un ignorantón, ni mucho menos. Sí, pero a ver, momento igual, ¿eh? Varias de las propuestas que él plantea son las típicas teorías que en los libros suenan muy bien, pero que no tienen correlato en la realidad. Yo me estoy acordando de una respecto de su gran propuesta de la democratización de las empresas. Ojo, eso, la verdad de las cosas que no tiene correlato en la realidad, y lo más importante de todo, la manera más potente de democratizar es la participación en las utilidades de la empresa, que yo sí la respaldo. Entonces, a mí me pasa con Gabriel a veces de que una cosa es teorizar y tener un buen discurso, y otra cosa muy distinta es cómo ese discurso se baja a la realidad y efectivamente impacta en la cotidianidad. Yo creo que Gabriel es un gran lector y un gran teórico, pero sí se le puede hacer una crítica de su capacidad práctica de liderar un determinado proceso. Y ahí hay que reconocer que tiene un déficit. Si no es alguien que tenga credenciales, porque a ver, tú has sido ministro de Estado, también has estado en funciones más desde el punto de vista de las ideas, pero te ha tocado administrar un órgano del Estado, en fin. En cambio, yo creo que un déficit de Gabriel, que efectivamente no es menor, es que nunca ha estado a cargo de nada significativo desde el punto de vista de la concreción práctica de lo que dice sostener. Y eso es un déficit de Gabriel. O sea, no sé si es virgen o de pulmones vírgenes, pero lo que sí creo es de zapatos medio vírgenes. Igual uno puede mirar varios factores, porque, por ejemplo, yo he visto en él algo que veo muy poca gente, es muy poco político, y es coraje, valentía. Cuando él tiene una idea o cree que algo ha sido o es lo mejor, se la juega. Incluso La mejor demostración fue su firma del acuerdo del 15 de noviembre. Por eso te digo, o sea, eso más allá si pensamos como él o no, pero es una cosa que hay que valorar, tener pantalones de poder sostener una postura y comerse todo lo que se tuvo que comer después. Eso quizás en algunos casos para algunos puede ser más valioso que otras cosas. Entonces, claro, ahí tendrá que la gente sopesar qué le gusta más y qué menos. Sí. Pero bueno, es un nuevo aporte de Bingo Varela al debate nacional. Ay, qué... Ya, no, todas las palabras representan solo a quien las emite, como dice Orso. Oigan, una cosa que también se está discutiendo y se vuelve a poner sobre la mesa es qué pasa con el IFE. ¿Se va a extender? ¿Se va a mantener? Y al mismo tiempo se vuelve a abrir una nueva discusión por otro retiro del 10%. Claro, lo que sucede es que tiene buen punto Barbarilla, porque calza en el tiempo una situación muy incómoda para el gobierno. El proyecto del gobierno dio el IFE universal en julio y agosto, y la mitad del IFE en septiembre. Y eso va a calzar con el debate en el Parlamento del cuarto retiro. En consecuencia, si el gobierno no toma una decisión, el cuarto retiro va de todas maneras. Porque se le acaba el argumento al gobierno de que la gente no requiere retirar el cuarto retiro porque está recibiendo el IFE. Pero si tú recibes la mitad de lo que recibiste los 2 meses anteriores, obviamente te incentivas a apoyar el cuarto retiro.
O sea, dicho de otra manera, la única forma de deslegitimar el cuarto retiro es mantener el IFE hasta diciembre. ¿Qué opina el secretario general? Y con eso nos vamos. Yo tengo clarito que aquí hay que apoyar el IFE hasta diciembre. Y eso lo hemos dicho en todos los tonos. Se lo dijimos al gobierno en una reunión privada con el presidente, se lo dijimos al comité político. Yo insistí en el comité político el día de ayer y yo le hago un llamado a mi gobierno a extender el ingreso familiar de emergencia junto con dos cosas importantes. Uno, una agenda de estimulación del empleo, porque lo que no nos puede pasar es que ese tránsito, porque en algún minuto vamos a tener que terminar con las transferencias directas y empezar a estimular el empleo. Y eso Sí. hay que hacerlo progresivamente. Y lo segundo, hay que hacer un bono de contratación específico para aquellas pymes que son capaces de aumentar sus niveles de empleabilidad. Eso es un incentivo para las pymes, especialmente para generar más puestos de trabajo. Entonces, ahí tenemos que generar un círculo virtuoso que hasta aquí, la verdad es que el gobierno está un poquito al debe. Así que le hemos planteado eso, que siga hasta diciembre y además que genere una agenda pro empleo desde las pymes. Esa Bueno, es la pegada, comparto Bárbara. plenamente lo que acaba de decir Diego. Esa es la tarea. Esa es la tarea, exactamente. Y Ya, pues. más subsidio a la contratación del empleo, porque la única forma que una persona pase del IFE a algo más seguro es el empleo. Así es. Y el empleo formal, ¿eh? Con contrato. Formal, no. Pues, para mí, los honorarios tienen que irse cada vez acotando a cosas más específicas, pero tenemos que caminar hacia los contratos. Bueno, nos Con la tenemos que protección ir. laboral. Nos tenemos que ir. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy día. Nos vemos mañana, ciudadanos. Hasta mañana Abrazo con grande. Vita Clinic, clínica dermatológica y bioterapia celular con 34 años de experiencia, 100% dedicados a entregar un servicio de calidad. Ustedes los pueden encontrar en vitaclinic.cl, servicios dermatológicos siempre abiertos para poder darle continuidad a los tratamientos. También tienen telemedicina, escríbale por WhatsApp al 569-4085-5194, vitaclinic.cl. Chevron y su línea de lubricantes premium le entregan un óptimo rendimiento para todo tipo de motores, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite. Usted los encuentra en Chevron, en Petrobras. Y OPH Dental le quiere invitar a que recupere su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. La excelencia no cuesta más. Agende su hora en ophdental.cl. Los profesionales hacen la diferencia. Invitados a que siga junto a nosotros en Radio El Conquistador para todo Chile todos los días. Chao, chao. Ya viene la doctora Cordero.